¿Cuál ha sido la experiencia más impactante que han tenido en el campo misionero? So what's the experience that impacted you the most in the missionary field? But one that always jumps into my mind is a specific time in Africa. Pero una que viene a mi mente es este tiempo específico en África. Yeah, so we were in Tanzania, in a largely Muslim community. Bueno, estábamos en Tanzania en una comunidad grande de musulmanes. Yeah, and so we were told we were in a bus. Actually, this bus, we had to go through 6 feet of water over a bridge, and on either side was like this raging river. So getting there was an adventure and a miracle. Así que, bueno, estábamos en la guagua y de repente tuvimos que pasar un puente donde ya tenía 6 pies de agua y lo que venía era el agua con mucha fuerza. Así que eso fue un milagro. Yeah. So after the river, we were actually, our bus driver received a phone call from one of the Muslim teachers of the school that we were going to share in. Pero de repente cuando logramos pasar este puente, nuestro chofer recibe una llamada de uno de los maestros musulmanes de la escuela donde íbamos a estar compartiendo. And what you need to understand about this community is it was half Muslim and half Christian, and the Islamic group was really the social control of the community. Y lo que debemos entender de esta comunidad es que mitad eran musulmanes, mitad eran cristianos, pero los musulmanes eran los que controlaban la vida social. So there were several extremist groups also in the community, and so having the name Jesus involved in the school could result in really violent response if the teachers were to discover that their children were learning about. Así que, bueno, en esta comunidad, entre el Islam, habían algunos que practicaban el extremismo y, bueno, las cosas se podían poner violentas si se enteraban de que nosotros íbamos a estar enseñándole a sus hijos. Yeah, so we got the call from one of the teachers in the school. So, recibimos esta llamada de uno de los maestros. And they said some of the parents have showed up to the school and they've taken all the Muslim students out of the school. Así que los padres nos dijeron por teléfono que los padres fueron a la escuela y comenzaron a sacar a todos los niños que eran musulmanes. And almost as if to like deliver good news, they said, but all the Christians are still in the school. Pero casi como para alentarnos, nos dijeron, pero los cristianos están todavía en la escuela. Yeah, but as a missionary, your heart drops. Pero como misionero, tu corazón se cae. Well, we show up to the school and we get out of the bus. Así que llegamos a la escuela, salimos del autobús. And we make our way into the front of the classroom. It's this large kind of gathering hall where they probably have different events. Y bueno, entramos a la escuela y llegamos a este salón gigantesco donde quizá lo utilizan para actividades. And you can't really see any Muslim students inside. All the girls' heads are uncovered and the guys are pretty modernly dressed. Así que rápido podías darte cuenta que no había musulmanes porque las chicas no estaban tapadas y los chicos estaban vistiendo de manera muy moderna. Okay, so we start the preaching and we start the drama. Así que empezamos, ¿verdad? Con el drama y empezamos, bueno, con lo del teatro y también con la prédica. And it was my turn to preach the gospel. Entonces llegó mi turno de predicar el evangelio. And I knew they were all Christians, but I just felt to preach the gospel. Y yo sabía que eran todos cristianos, pero sentía en mi corazón compartir el evangelio. Or they were from Christian families at least. Yeah. O quizá por lo menos sabía que eran de familias cristianas. And so I started preaching and I catch something in the left side of my eye. Y así que comencé a predicar, pero como que visualizo algo en mi ojo izquierdo. I saw 5 Muslim girls watching from the front window right by the front of the stage. Y me doy cuenta que hay 5 niñas musulmanas viendo a través de la ventana lo que está pasando. And 1 or 2 by the back where the tall guys are standing. So they were like hiding behind the arms of the tall guys, you know. Y como 1 o 2 niños musulmanes detrás de los chicos más altos en lo último atrás, como escondiéndose detrás de ellos mirando lo que está pasando. And it's hard for me to talk about this part. Y es un poco difícil para mí hablar de esta siguiente parte. Because I wish I could know what was happening, but I know what I saw. Me hubiese gustado saber en ese momento lo que estaba pasando, lo que estaba pasando, pero me di cuenta que había algo raro. When I give a physical invitation, I gave a physical invitation to the students in the room, and I asked them to have a physical response to the invitation of inviting Jesus and the Holy Spirit into their heart. En el momento en que yo hago una invitación de que
acepten a Jesús que de manera física demuestren, ¿verdad? Les respondan a Jesús sobre este llamado de recibirlo en su vida. And it almost sounds like fairy tale, but I know that I saw this next part. Y casi va a sonar como un cuento de hadas, pero yo vi esto con mis ojos. Two of the girls I saw outside looking in through the window with their headdresses on. Dos de las chicas que estaban mirando a través de la ventana afuera con sus caras tapadas. I saw a tear fall from their eyes. Le vi lágrimas cayendo de sus ojos. And so, at that moment, I'm like, Jesus, I was just asking Jesus to just expand the reach of what was happening in the room. Así que en este momento le pido a Jesús que a través del Espíritu Santo expandiera lo que estaba pasando adentro del salón hacia las afueras. Yes. And I just found a moment of like, just abandonment to what God was doing. Y de Surrender. repente me rendí hacia lo que Dios estaba haciendo en ese momento. So after the program, Así que después del programa, I ran out of the room. I wasn't thinking about what this looked like. salí corriendo del salón sin pensar en cómo esto se iba a ver. And I have to find these girls. Y lo que yo me decía a mí mismo era que tengo que encontrar a estas chicas. And I saw by the time that I had gotten at least out to the parking lot, Y en el momento en el que, logré salir al estacionamiento del lugar, and there was a group of Muslim women había un grupo de mujeres musulmanas adultas that had taken the arms of the girls and were bringing them back to the cars. que ya habían agarrado a las chicas por los brazos y las estaban metiendo al carro de nuevo. And again, it's almost like fairy tale, but I saw them look back at me right in the eyes. Pero sonará como una historia de hadas, pero las vi de nuevo que hicieron contacto visual conmigo. And in Islamic environment, you don't look a man in the eyes. It's a shame-based culture. It's oppressive of women socially. Así que en los musulmanes la mujer está muy oprimida y es casi una falta de respeto que ella se atreva a mirar a los ojos a un hombre. It is also one of the most beautiful cultures, Arabic culture, by the way. It's absolutely beautiful. Además, es una de las culturas más bonitas que he podido ver. But this is the part that God's redeeming. Pero esta es la parte que Dios quiere redimir. So I believe with all my heart Yes. Así que yo creo con todo mi corazón that Holy Spirit grabbed their hearts that day. que el Espíritu Santo agarró el corazón de estas chicas And the doors are opening to the Islamic community. y que hoy las puertas se están abriendo en esta comunidad. And it's Yes. going to be through the children. Y va a ser a través de los niños.